valores que toman, discretas o continuas, según la escala de medición, nominal, ordinal o interválica. ¿Y cómo lo vamos a entender mejor? Aquí en este cuadrito. Por naturaleza son dos, cualitativa, ¿sí? Que ustedes lo conocen como la variable categorías, ¿correcto? Las que hacen cuantitativas, que lo conocen variables, y son numéricas. Entonces, una cualitativa expresa una cualidad, característica. Por ejemplo, yo quiero estudiar una planta, ya. Entonces, ¿qué voy a investigar en la cualitativa? Sus características, ¿cuáles serán? Ah, es una planta color verde, característica. ¿Qué más? ¿Qué más tiene esta característica, esta planta? Sus hojas son medias, empuntadas, ¿correcto? Ahora, si yo voy a hacer una investigación cuantitativa, yo voy a, por ejemplo, son cosas que yo los voy a enumerar, que son susceptibles de medirse. ¿Cuáles son los ejemplos? Número de hijos, número de camas, peso, talla, edad, glucosa y colesterol. Entonces, en el ejemplo de cualitativas o categorías es distinto. Dice, expresan cualidades, características o atributos. Y esto, dependiendo del número de categorías, pueden ser dicotómicas o politómicas. Ejemplo, sexo. Si yo digo que es sexo, quiere decir que hay dos, masculino, femenino. Si yo digo estado civil, vendría a ser esta mi dimensión, estado civil, o su categoría para ustedes. Dentro de estado civil, ¿qué tenemos? Soltero, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Casado. ¿Qué más tenemos? Viudo. Son reconocidos. Dolor, moderado, alto. Grupo sanguíneo. ¿Cuáles son los grupos sanguíneos? Positivo. Métodos anticonceptivos. Hay varios métodos anticonceptivos. ¿Cuáles son los tipos de métodos anticonceptivos? Los que son tal vez, no sé, orales. Ah, unas pastillas. Anticonceptivos tal vez que son, no sé, no son orales, te puedes inyectar. Los inyectables. Inyectables. ¿Qué más hay? Que se meten aquí el IU, ¿sí? ¿Qué otros métodos hay? O sea, tenemos que ir viendo. Esa es la categoría o tu variable. Entonces, ¿tu dimensión cuál será? Tipos de anticonceptivos. Tu dimensión son tipos. Esa vendría a ser tu dimensión o tu subcategoría. ¿Y cuál vendría a ser tu indicador? Los orales. ¿Sí? ¿Se entendió el ejemplo hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, de cualitativas es eso, pero nomás. Claro. Vamos por otro ejemplo. Si estoy usando según tipo de valores que vas a tomar, tienes variable discreta o continua. Un ejemplo de la discreta. Dice, son variables que solo permiten valores enteros sin que exista la posibilidad de intermedios entre dos enteros. Es posible considerar la variable discreta también como una cualitativa, porque se determina momentos. Ejemplo, un experimento. Voy a llamar a 5 clientes. ¿Cuáles son mis variables? Cantidad de clientes que hacen el pedido. ¿Cuáles vendrían a ser mis valores posibles? 0, 1, 2, 3, 4 y 5, porque solo son 5 clientes en mi experimento. Si mi experimento es vender un auto, mi variable ¿cuál será? El sexo del cliente. ¿Cuántas mujeres me han comprado un auto en este mes o cuántos varones? Posibles valores, 0 el hombre, 1 mujer. Si mi experimento o mi planteamiento tiene que ver con inspecciones de 50 radios, ¿cuál será mi variable? Radios defectuosos. ¿Y cuáles serían mis valores? Arranco en el 0 y máximo el 50. No puedo irme al 51 ni al 52 porque solamente son 50 las inspecciones de estas radios. Variable continua o variable cuantitativa. Puede tomar cualquier valor, sea entero o fracción, entre los límites máximo y mínimo. Ejemplo, el evento se llama peso de 100 personas. Tu variable aleatoria, peso. Posibles valores, pongo 45, puede ser tu primer valor, 50, 60, 70, hasta que tú llegues al tope de ¿quién?
de 100 personas. Tú pones tu rango. Mínimo, 45 kilos. Máximo, no sé, ponte 90. Ese es tu rango, mínimo, máximo. Vida útil de una parte. Horas. Posibles valores. Tú pones los valores. Mínimo y máximo. ¿Sí? Récord de gastos. Si mi récord de gastos quiero saber cuánto gasto en el mes, entonces, ¿cuál será mi variable? Dinero. Es monetario. Posibles valores. Puede ser 54 soles al mes, o puede ser que yo gasto, no sé, 42 soles al mes, 50. Tú pones el mínimo que tú sabes gastar y cuánto es lo máximo que puedes gastar. ¿Sí? ¿Se entendió el ejemplo? Esto es según los valores que tomen tus variables. Otro ejemplo. Vamos acá. Por escala de medición, mi variable puede ser nominal, variable cualitativa en la que las opciones de respuesta no tienen un orden de importancia definido, ni representa un gradiente. Ninguna de las respuestas es más relevante o buena que la otra. ¿Sí? Variable ordinal. En esta variable existe un orden implícito en los datos a manera de gradientes, aunque este orden no significa las distancias entre las diferentes categorías de las variables son iguales. Variable interválica. Son datos recolectados en forma cuantitativa, pero donde el valor de inflexión entre los positivos y negativos, llamado el cero, de escala arbitraria. Variable de razón. Son datos recolectados en forma cuantitativa, pero donde el valor de inflexión entre positivo y negativo toma el llamado cero, de escala es arbitrario. Y acá vamos a encontrar otra. Miren, por escala de medición, mis variables. Nominal, ordinal, intervalo y de razón. ¿Cuáles son las propiedades o características? Nominal, mutuamente, excluyente, no asignan un orden o jerarquía. Ejemplo, grupo sanguíneo, A, B o positivo. Sexo, hombre y mujer. Raza, blanco, negro, mestizo tal vez y latino. ¿Cuál es mi representación gráfica? Están acá los símbolos, ¿lo ven? Si fuera un ordinal, ¿qué establecen? Un orden. Puede ser creciente o decreciente, ¿sí? No existe un intervalo numérico entre las categorías. Ejemplos, escolaridad. ¿Cuáles vendría a ser si yo hablo de escolaridad? Primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría, doctorado. ¿Sí? Riesgo de caídas. Alto, medio y bajo. Acá está mi representación. Intervalo. Establecen un orden determinado por un intervalo numérico. El cero no significa la ausencia de valor. Por ejemplo, haya temperatura, menos 10 grados, 0 grados, 10 grados. Y acá está mi representación gráfica. Si es de razón, existe un intervalo numérico. El cero representa la ausencia de valor y es un cero absoluto. Ejemplo, número de hijos. 0, no tengo hijos. Tengo un hijo o tengo 2 o 3 o 4. Número de partos. Tengo que empezar con el 0. Porque 0 significa que nunca he tenido y no soy mamá, no he tenido niños todavía. Tengo 1, tengo 2 hijos. Y acá está mi representación. Tipos de variables según la función desempeñada es la más común con la que ustedes están trabajando. La independiente es aquella que puede explicar el porqué del comportamiento de una variable dependiente, o también puede llamarse exposición, variable de explicación o factores de riesgo o factores protectores. Variable dependiente, ¿qué es? Es la variable principal que se está estudiando y de la que se requiere saber algunas características. Miren, ¿qué quiero saber de esta variable? Entonces, esas características, ¿qué vendrían a ser? Dimensiones, ¿correcto? Las dimensiones, Miss. Las dimensiones, muy bien. Entonces, tales como causas, factores, pronóstico, frecuencia, etcétera. Estos son ejemplos. Usualmente está inmersa. ¿En dónde está la variable dependiente inmersa? En el objetivo general. ¿Dónde más está? En el título de investigación, mi variable. Ahí le encuentro mi variable. ¿Dónde también la puedo encontrar? En mis resultados. ¿Sí?
En el marco teórico también tiene que estar. Esto es un poquito ya más explícito o ya entienden un poco mejor. ¿Por qué? Porque ya han identificado su variable. Están buscando información en su marco teórico. ¿Están teniendo problemas ahí? Sí, tal vez, porque en algunos casos no estás encontrando como el título de dimensión. Es que en algunos autores no te va a decir definiciones que digan con ese nombre, tal vez no dimensión, pero sí te puede decir, te podría decir tal vez como tema general, motivación. Y después de motivación te va a decir tipos de motivación. Ese tipo de motivación se convierte para ti en tu dimensión. Y ese tipo de motivación alta, medio, bajo, vendría a ser tus indicadores en ese contexto. También puede ser llamada variable de resultado, de salida, desenlace, o simplemente enfermedad u otro evento de estudios. Acá hay un ejemplo de un título, dice, la deserción escolar de jugadores de soccer de primera división, los Pumas de la UNAM, se debe a la organización del tiempo que dedican a su profesión de futbolistas a una situación contractual y por un inadecuado apoyo académico por parte de las instituciones educativas que les facilita continuar con sus estudios. Ya no hagas eso, Dani. Voy a identificar mis dos variables. No veas. Voy a identificar mis dos variables. ¿Cuáles son? Consecuencia, una variable de consecuencia. ¿Cuál es mi dependiente? Deserción escolar de jugadores de fútbol, de soccer de primera división, los Pumas. ¿Cuál es mi variable independiente? Que en este contexto que he leído primero son las causas. Y entonces, ¿cuáles son? Organización del tiempo, situación contractual, inadecuado apoyo académico por parte de las instituciones educativas. Y aquí, tipos de variables según la función desempeñada. Existen también la que evalúa la posible relación entre un evento de interés. ¿Cuál es? La variable de confusión. Aquí el ejemplo dice que la variable independiente es la educación de la madre. La variable dependiente es de nutrición en el niño. Y tu ingreso de familia se convierte en tu variable confusora. ¿Sí? Ahora, en este ejemplo de acá, vamos a resumir. Tipos de variable, entonces. ¿Cuál viene a ser sus tipos de variables? Dos. Según su naturaleza, cualitativa y cuantitativa. Según su continuidad o valores, dice que la cualitativa puede ser una discreta, mientras que la cuantitativa puede haber dos, continua o discreta. Según la escala de medición, en la discreta puede haber nominal o ordinal. Según la cualitativa, dentro de la continua, dice que pueden ser dos, la interválica o la de razón. Para la discreta igualito, puede ser la de razón o la interválica. ¿Se entendió hasta ahí? Por favor, ¿se entendió? Sí, maestra. Y aquí vamos a hacer un ejemplo para que ustedes identifiquen dónde está la variable 1 y la variable 2. Vamos a llamar a alguien de sus compañeros que me apoye con esto. Einer, ¿puede leer por favor este ejemplo? Einer. Sí, profesora. Ok, Eh, la verdad que estoy teniendo problemas visuales con goteros. Ya, Fran, ¿puede leer por favor el ejemplo? Fran Omar. A ver, chicos, voy a dejar me olvidé de esa captura de pantalla. Chicos, por favor, prendan su cámara 5 minutos, 2 minutos para hacer la captura de pantalla. Pásame el celular. Pásame el celular rápido. Por favor, sus cámaras. No nos va a quitar más de 3 minutos. No hemos hecho la captura de pantalla. Sus cámaras, por favor, estimados estudiantes, para hacer la captura de pantalla. Ya, voy a tomar la primera captura de pantalla, ¿ok?
Ya está. Primera captura de pantalla para mostrar a nuestro coordinador de carrera. Voy a copiar y pegar al grupo. Voy a hacer la segunda. Denme un minuto para hacer la segunda captura de pantalla. Ok. Muchas gracias. Ya está, me había olvidado, no me habían hecho ni siquiera acordar. Entonces, para que dé lectura, a ver. Karen, ¿puedes leer por favor el ejemplo de dónde identifica las variables? Maestra, no se ve. Ahí, ¿ya lo ves? ¿Sí? Maestra, parece que no está proyectando, no se ve. No estás compartiendo pantalla, maestra. Voy a dejar de compartir entonces. Ya ahí se ve ahora. Sí, maestra. Sí, maestra, ahora Ya. se ve. Haz el ejemplo de la lectura. ¿Qué estás encontrando acá? Tu carátula. Lees el título y ves lo que dice cada color, por favor. Recuerda que tú eres la docente que estás haciendo este tema, ¿ya? De bases teóricas y el ejemplo en vivo. ¿Quién desea colaborar dándole lectura y levanta la mano? Olga, da lectura, por favor. Ya, maestra, ¿lo leo todo o todo lo que está ahí? Todo lo que está ahí para poder entender. Ya, maestra. Ya. ¿Cómo desarrollar las bases teóricas? Universidad César Vallejo, Escuela de Posgrado, Programa Académico de Maestría en Problemas de Aprendizaje. Estrategias lúdicas para la comprensión lectora en estudiantes del nivel primaria de una institución educativa Trujillo 2023. Tesis para obtener el grado de académico de... Ay, Dios mío. Para obtener el grado académico de maestra en problemas de aprendizaje. Autora Vázquez González Melisa Lourdes. Asesoras, doctoras Sierra Alta Pinedo Sheila, Magíster Agreda Romero Lourdes Zuleini. Ejemplo, variable 1. Por lo que se refiere a las estrategias lúdicas, variable 1, son juegos didácticos, ejercicios, métodos instruidos para desarrollar el aprendizaje. Aprendizajes significativos en las ramas del saber, habilidades y competencias sociales. A través de la lúdica, el estudiante también aprende los valores y los interioriza, haciéndolos parte de su día a día. De ahí que es una herramienta muy importante empleada por los docentes para mejorar el aprendizaje, mejorar los aprendizajes estudiantiles. Morgade, 2017, Conin et al. 2020. Caicedo et al. 2017. Considera que las estrategias lúdicas permiten priorizar el trabajo de los maestros, ya sea de cualquier nivel educativo, como un aporte en la metodología de enseñanza, según
esta definición, estas estrategias son interactivas, cuyo propósito es despertar el interés, la motivación y crear expectativas en los estudiantes y puedan tener una mejor comprensión de sus aprendizajes. Variable 2. Ausubel et al. 1983. Acerca de la comprensión lectora, sostiene que ésta se logra cuando el alumno relaciona los nuevos saberes con los anteriormente adquiridos. Chávez et al. 2021. En cuanto a la lectura y su comprensión, nos dicen que están relacionados por causa y efecto. Silva, 2020, nos habla de niveles de lectura. Así tenemos el nivel literal, primer nivel de lectura, que consiste en asimilar y procesar la información tal y como se presenta en el texto. Ello implica reconocer personajes, secuencia de hechos, entre otros, basándose en los procesos del pensamiento para lograr la representación mental de la información que se presenta en los textos que lee sin cuestionarlo. Además, en este nivel ya se debe ubicar y reconocer sucesos, hechos y otros aspectos, siendo este primer nivel de mucha importancia para el entendimiento. Eso es todo, maestra. Muchas gracias. Entonces, nos damos cuenta acá, miren cómo está armando sus bases teóricas, cómo ha identificado en el título cuáles son sus variables. Una de ellas es estrategias lúdicas. Está dando una definición de estrategias lúdicas, pero no le está diciendo lo que él opina, no. Está diciendo que los autores Morgan y Caicedo definen que estrategias lúdicas son todo lo que está acá. Miren. En el segundo párrafo, o el tercer párrafo, en este caso en el ejemplo, me está hablando de mi segunda variable, comprensión lectora. Está haciendo énfasis en qué, en el autor, porque acá está empezando el autor. Ausubel et al. Quiere decir que Ausubel, con otros investigadores que son varios, en el año 83, nos indica que la comprensión lectora consiste o sostiene que es tal cosa. Todo esto lo está diciendo el autor, no nosotros, el autor. Entonces, por cada variable, ¿cuántos autores nos piden? ¿5? ¿Cuántos? Tres. Tres autores. Tres autores por cada variable o categoría. Y por la subcategoría, ¿cuántos autores nos piden? Dos. Autores. Dos. Ya. Entonces acá es como un resumen de lo que se está trabajando, ¿ya? Esa diapositiva está en la semana 11. En la semana 11. Estrategias de presentación. Se recomienda que hagan este esquema para que tú sepas qué tienes que ubicar. Acá está el ejemplo. Bases teóricas de mi primera variable. Si mi primera variable se llama resistencia física, entonces, tengo que buscar sobre resistencia física. Y dentro de resistencia física me dice que tiene dos dimensiones. La primera dimensión, dice el autor, que es fuerza. Ya. La segunda dimensión de esta variable resistencia física, el autor me dice que hay una segunda dimensión que se llama velocidad. Muy bien. Ahora, el autor me dice que dentro de la dimensión fuerza existen dos categorías o dos indicadores para ustedes. Mi primer indicador será X, mi segundo indicador será Y. Entonces, este X y Y yo lo coloco acá. Ejemplo, primera variable, mi tema. Segundo o primer tema es resistencia física. Mi subcategoría, fuerza, velocidad. En ese nivel. Si yo tengo dos variables, este que está en azul es mi primera variable, segunda variable. Hago lo mismo. Identifico primero cuáles son las dimensiones y debajo de las dimensiones cuáles son mis indicadores. Ese es un esquema que debemos hacer para que debamos recabar información de todos esos títulos o subtítulos, para que lo tengan más clara la idea. ¿Dónde debemos buscar, Romelia? En estas fuentes confiables, repositorios de la UCB, Concitec, Alicia, DILNAC, todo esto lo tienen ustedes en el Trilce para que puedan visitar.
Vamos a ingresar base de Miss, datos y vamos a una buscar sus consultita variables. antes que avance. Para los indicadores, ¿es un autor? No, recuerda que para las dimensiones te dice que son 2. Entonces quiere decir que para cada indicador tiene que haber 2 autores, porque tú lo vas a Dos. describir lo que dice el autor. 2. Ya. Entonces vamos a ingresar a hacer trabajos en las bases de datos. Vamos a buscar sus variables. Dime, Fernando. Maestra, o sea, ahí como está diciendo dos dimensiones, entonces nada más consideramos dos. Por ejemplo, si yo encuentro de mi autor y me menciona 4 dimensiones, A de las ver, yo cuatro no, tomo a dos ver, nada más. no, yo no he dicho 2 dimensiones. No se confunda. El ejemplo que estoy presentando tiene 2 dimensiones, pero ustedes pueden tener 3 o 4 o 5. Se recomienda mínimo 3 dimensiones. Yo no he dicho que solamente es 1 y 2. Es un ejemplo que estoy presentando acá. Acá puede ser tu primera dimensión, tu segunda dimensión, tu tercera o tu cuarta. En ese mismo ejemplo. Pero por ejemplo, si yo encuentro con 5 dimensiones, Lo pones ¿podría las tomar 5. 4 nomás? No, las ¿O 5. necesariamente Tú las 5? encuentras 5, las 5 lo pones. Pero mínimo son 3. Quiere decir que para tus compañeros que aún no encuentran dimensiones, tienen que identificar como mínimo 3 dimensiones. Ok, gracias. Revisen información de base de datos y repositorios para que puedan encontrar su variable. Reflexión. 3 cosas que hemos aprendido hoy día con estos 2 temas. ¿Qué hemos aprendido hoy día? ¿Se acuerdan? ¿Qué hemos aprendido ahorita? Ok, Ya es se un Marco marco teórico. teórico. Ya. ¿Qué más hemos aprendido? Variable. Las variables, las dimensiones, los indicadores, Muy bien. los autores que deben ir por cada variable. Esto debemos ponerlo en nuestro contexto real. ¿En qué? En su investigación. Dime, Pamela. Miss, disculpe, o sea, tiene que ir sí o sí 3 dimensiones por cada variable. Mínimo, sí. Mínimo. 3. 3. Sí. Y después Entonces, de las dimensiones salen los indicadores, ¿no? Los claro. indicadores son todos los indicadores que tienen las dimensiones, o Sí. solamente cuántos puede ser. No, es que de repente encuentras indicador 3, 5, lo que tengan para ti mayor relevancia. Entonces, todo Gracias. lo que hemos hecho hasta ahorita, hemos desarrollado una investigación cuantitativa. En la sesión número 12 vamos a desarrollar lo que tienen que hacer todos aquellos que están haciendo una investigación cualitativa. ¿Sí? Vamos a la sesión 12, investigación cualitativa. A ver, me confirma si estoy compartiendo pantalla. Nada, maestra. Ya está. Entonces ahorita vamos a desarrollar bases teóricas o categorías de análisis en una investigación cualitativa. Entonces, dice, bases teóricas para investigación cualitativa. Un ejemplo, ¿en qué se diferencia una categoría de una variable? Ronald Mamani, ¿en qué se diferencia categorías de variables? Ronald. Rafael Salvador, ¿en qué se diferencian las categorías de las variables? Daniel Ever Alania, ¿en qué se diferencia una categoría de una variable? Aquí menciona que una categoría tiene estrategias metodológicas y se encarga de, ¿no?, de investigar, ¿no? En cambio, una variable menciona que son propiedades específicas de estudio. Bueno, me imagino debe ser en el trabajo de investigación, ¿no? Es lo que menciona ahí. Gracias. Gladys. Maestra, según lo que usted explicó,
entendí que categorías se encontraban las características, ¿no? Características y en la variable, en las características era para una investigación cualitativa y las variables era para una investigación cuantitativa. En las cualitativas, pues en la categoría se veía las características, ¿no? Cualidades. Cualidades, y en las variables se veía cantidades, ¿no? Numéricas. Eso es lo que logré entender. Está bien, Gladys. Miren, acá, por ejemplo, para los que hacen investigación cualitativa, su denominación es categoría. Para los que hacen cuantitativa, es variable. Entonces, mire, hace referencia, Pamela, dime Pamela. Pamela, levantaste. No, me hizo una consulta. En APA, ¿estamos trabajando APA 6 o APA 7? 7. Ok, gracias, mi disculpe. No te preocupes, Pamela. Entonces, el ejemplo, miren, categorías, hace referencia a una estrategia metodológica, cuya función, ¿qué es? Describir. El describir, ¿en qué se convierte? ¿Cómo vas a describir? Si la planta que tú quieres estudiar, lo que sea que es esa señorita ahí, dice, ya, va a describir. ¿Qué va a describir? El objeto de estudio, ¿qué se llama? La planta. ¿Qué va a describir? Colores, tamaño y todo ello. Está describiendo el objeto de estudio. O fenómeno, ya. Si yo hablo un fenómeno, por ejemplo, el COVID. Cuando llegó el COVID fue un fenómeno mundial. ¿Qué tuvo? Causas. ¿Cuáles fueron sus causas? Consecuencias. Las causas que fueron que te enfermaras, te dio en algunos parálisis, otros escogió con alguna enfermedad que tenían crónico, y consecuencia, la muerte en la gran mayoría. Eso es tu fenómeno de estudio, el fenómeno del niño, por ejemplo. Los investigadores están viendo el fenómeno del niño. O tú quieres ver, influye o no influye la categoría A con la categoría B. Al final descubriremos si es que influye o no influye. Variable lo contrario. Está más orientada con el objetivo. La categoría está orientada ¿con qué? Con el objeto de estudio. ¿Qué vas a identificar? ¿Qué vas a trabajar? Entonces dice, nota, las categorías de análisis en una investigación cualitativa son equivalentes, son parecidas a las variables de un proyecto de investigación cuantitativa. Claro, porque para una se llama categoría, para la otra se llama variable, pero al final es casi lo mismo. ¿En qué es la diferencia? En la denominación. Categoría es quien usa, lo voy a escribir acá mejor para que no se confunda, una cualitativa. ¿Quién utiliza una variable con esa denominación variable? Una cuantitativa. Voy a ponerle en colores porque no se confundan. Esta es una. Categorías cualitativas. ¿Quién utiliza variables? Las cuantitativas. Ya. Ahora, vamos a declarar o vamos a entender qué es una categoría de análisis. Walter, ¿puede leer por favor esta diapositiva? Walter Ulloa. Hoy día creo que están todos con sus audífonos apagados. Ronald. Sí, maestro, ¿lo leo? Sí, por favor. Categoría de análisis. Este es el equivalente a las variables para una investigación cuantitativa. Una categoría de análisis es una estrategia metodológica para describir un fenómeno que estamos estudiando mediante categorías de estudio, que se sugiere nunca sean mayores de 5. Es importante ser claro en la explicación.
El poner demasiadas categorías solo generará confusiones y dispersión en el análisis. Así como en las variables hay dimensiones e indicadores, en las categorías de análisis existen subcategorías e indicadores que nos guían en la investigación. Las categorías de análisis tienen una característica dual que puede confundir. Se pueden usar como equivalente de las variables y como un sucedáneo de las hipótesis. Por ejemplo, tenemos la variable juegos lúdicos. Ya. Categorías. Para que no se confundan. Continúa, por favor. Tenemos un ejemplo, categorías. Vienen a ser los juegos lúdicos. Dimensiones. Tipos de convivencia. X, Y, Z. 3. Hablen de tus variables juegos lúdicos. Indicaciones. X, Y y Z. Ya está. Muchas gracias. Voy a corregir. Acá vendría a ser tu categoría o subcategoría. Te dicen de eso de acá, ¿cuántos autores de tus categorías? ¿Cuántos tiene que haber? 3 autores. 3. Autores. Muy bien. ¿Y de mis subcategorías cuánto tiene que haber? 2. 2 autores. Muy bien. Que hablen de mi variable, en este caso, categoría mejor. No se van a confundir. Categoría. Y esos indicadores o subcategorías, como ustedes quieran llamarle, si arriba hablo de tipos de convivencia, esos tipos puede ser X, Y o Z. ¿Cuántos tienen que ser acá? Igual que arriba, 2 autores. Porque estos 2 autores anteriores que me hablan de la subcategoría, me están describiendo que es X, Y y Z. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Debemos hacer cuántos indicadores? ¿6 o 7? No, dicen, porque nos va a llevar a mucha confusión. Mínimo son 3. Y acá dice máximo 5. Entonces ahí está el rango que me hicieron la pregunta. Profesora, 1, 2, no. Mínimo 3 y mayor de 5 no debe haber. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta ahí? Por favor. Muy bien. Continuamos entonces. Características de las categorías de análisis. Surgen a partir de la revisión del estado del arte o marco teórico. Muy bien, sí. Ya están identificando ustedes. Es recomendable identificar un máximo de categorías así como un mínimo. Así, muy bien. Entonces, podemos hacer 3. Las subcategorías de otra manera de investigación se llama un poco complicado cuando a veces ponemos 5, 6. Al final no entendemos cuáles van a ser tu prioridad. No se debe perder de vista la idea de identificar las categorías de análisis. Es reducir la realidad a conceptos claros y sencillos de comprender. Las categorías de análisis suelen dividirse en subcategorías, claro. Si mi categoría es Walter Ulloa, ¿cuál es tu categoría? Walter. Póngase que para Walter es rendimiento físico, ¿ya? Su subcategoría, ¿cuál vendría a ser? Los tipos de rendimiento, su subcategoría. Las categorías, dice, deben tener validez teórica. Claro, la validez teórica, ¿quién me lo va a dar? Los antecedentes, los investigadores anteriores. Es decir, debe estar sustentado en trabajos de investigadores previstos que se ha ocupado igual que ustedes en su problemática. Categoría de análisis. La categoría, es decir, cerrar o establecer las categorías, facilita la clasificación, datos registrados y por consiguiente propicia una importante simplificación. Las categorías consisten ¿en qué? En la segmentación en elementos singulares o unidades que resultan relevantes y significativas desde el punto de vista de quién,
de nuestro interés, de ustedes, que son los investigadores. Las categorías se realizan por unidades de registro, claro, es decir, estableciendo una unidad de sentido. Otra posible definición de categoría, en este texto registrado por algún medio, usualmente debe ser grabado, o una cita textual, o un mapa conceptual, donde hay imágenes tal vez que nos quieren describir lo que estamos buscando, ¿no? Como categorías. Categoría de análisis, ¿cómo se hace? Categorización. ¿Cómo lo voy a poner en mi marco teórico? Para los que están haciendo cuantitativa y cualitativa. Hacemos el tema, subtema. En este caso aquí sus amigos lo van a hacer. A partir de los antecedentes recogidos en el marco teórico se establecen las ideas o tipos más sobresalientes que deben ser consultados, investigados o recopilados. Haciendo una lista de ellos. Ejemplo, área de investigación, alimentación. Para el ejemplo, aquí está haciendo investigación. Investigación. ¿De qué? De alimentación. Entonces, su variable o categoría para ellos es alimentación. Y esta se divide en subcategorías. Claro, aquí ven. Categoría, alimentación. 2.1, hablaré de alimentación. ¿Qué es alimentación? Satisfacción y control de hambre, conceptos sobre la comida y digestión. Ya todo esto me lo dice un autor. Y debajo de esta alimentación, mi subcategoría, ¿cuál será? Tipos, claro, tipos. ¿Cuáles serán esos tipos? Uno de ellos es el siguiente: frugalidad o exceso de comida. Actitud ante el derroche de alimentos. Adaptación especial de escasez y el hambre. Dieta en términos de tipo y cantidad de alimentos. Elaboración de culturales de apetito. Entonces, esta de acá, arriba, es mi categoría o tu variable. Me vas a describir todo esto. Ahora me voy a la subcategoría. ¿Cuáles son? Estos de acá, estos tipos. Me habla de frugalidad y exceso de comida. Entonces, dentro de ese tema, ¿qué voy a buscar? La descripción o concepto que se refiere o entiende de frugalidad, según la realidad estudiada. De actitud ante el derroche de alimentos, hablaré de conceptos, tipos, todo esto que está acá. Igual, de adaptación especial a la escasez y el hambre, definición sobre adaptación. Dieta, igualito. Todo con respecto a esta subcategoría. Entonces, si acá es tipos, subcategorías se convierten en tus dimensiones. Y frugalidad, actitud se convierten en tus indicadores. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Sí? Sí. Pamela, ¿se entendió el ejemplo? Walter Ulloa, ¿se entendió el ejemplo? Romelia Delgado, Rafael Alvador, ¿se entendió el ejemplo? ¿Cómo tienen que hacer su marco teórico para los que hacen investigación cualitativa? ¿Sí? Sí, Miss, yo mío es cuantitativa. Ok. Vamos con otro ejemplo de categorías. Me pasé al... Acá, ya está. Aquí. Hay una investigación de la PUC, ¿ya? El título dice: El buen docente, estudio cualitativo desde la percepción de egresados de educación secundaria. El autor, Robert Caballero Montañez. ¿Cuál es su categoría general para este autor? Perfección de las características del buen docente. ¿Cuáles son sus subcategorías? Identificación del buen docente, rasgos del buen docente, conocimiento del buen docente, actuación del buen docente. Entonces, si estas son sus categorías, sus indicadores, ¿cuáles serán? Vamos a ver qué describe el autor sobre identificación del buen docente. Hablará tipos, clasificaciones, esos se convierten en indicadores. ¿Y dónde va la categoría general? Aquí, ve arriba. Capítulo 1, el buen docente, que vendría a ser tu variable general o tu categoría general principal. Primero empiezas con él y comienzas a escribir 1.1, tus subcategorías. Concepto, el buen docente, el docente eficaz, la buena docencia. Estos se convierten en ¿qué? Tus indicadores. ¿Está bien? ¿Dónde más está acá mi variable o mis categorías?
aquí en el verde, las características del buen docente de educación básica desde los estudios empíricos. Subcategorías, los buenos profesores. Habla de rasgo de personalidad. Dentro de rasgo de personalidad que hay el pensamiento divergente, el liderazgo, la rebeldía, la compasión. Esto es todo lo que corresponde a la subcategoría los buenos profesores. ¿Se entendió el ejemplo? Sí, maestra, sí se entendió. Ya. Y acá habla categorías de análisis. Entonces, después que se tiene la definición operacional de las categorías de acuerdo al marco teórico, las subcategorías surgen dentro de las mismas categorías. Son como una precisión de cada categoría que evitará perdernos en la investigación. Definición operacional. Se procede a definir cada una de las características indicando cómo se las encuentran en la realidad según la presente las teorías recogidas en el marco teórico o textos especializados. No se recomienda definir de acuerdo a diccionarios. No busquen en diccionarios y lo coloquen lo que dice el diccionario. Dime, Fernando, porque estas definiciones son demasiadas generalizadas, a menudo que no reflejan la realidad que están estudiando ustedes. Fernando, dime, levantaste la mano. Sí, maestra, tenía una duda. El formato que nos ha dado el último dice que por indicador debemos sacar dos autores, pero por decir si mi indicador es alto, medio, bajo, o sea, por alto tengo que sacar dos autores, eso es lo que no tengo claro, maestra. A ver, no te entendí. O sea, en el formato que nos mandó ¿Ya? el último, ahí hace mención que por el primer indicador, por el segundo indicador y así, vamos a tener dos autores como mínimo. Entonces, si mis indicadores serían alto, medio, bajo, o sea, yo por alto tengo que buscar dos autores, así por medio dos autores. No tengo esto claro, maestra. Ya. De nuevo, ¿tú estás trabajando con variables o con categorías? Con variables, maestra. Ya, entonces, ¿tu variable principal cuál es? Actividades deportivas. Ya, entonces, actividades deportivas tienes que buscar 3 autores que hablen sobre actividades deportivas, ¿correcto? 3 autores. Sí. Ya. ¿Tus dimensiones cuáles son? ¿Ya tienes identificado tus dimensiones? Sí tengo, maestra, hay deporte de combate, deporte mecánico. Ya. Entonces, tienes que buscar mínimo 2 autores que hablen de esas dimensiones que tú me dices, 2 autores. ¿Sí? En mi segunda variable, por ejemplo, sí tengo de su indicador, por ejemplo, uno es de susceptibilidad al estrés, tengo alto, medio y bajo, pero claro, ese sería su indicador, pero como dice en el formato de cada indicador, tenemos que mencionar dos autores. Entonces, Correcto, pues es que eso es lo que les digo. Si tu dimensión vas a encontrar 2 autores por cada dimensión, se supone que si la dimensión me habla de tipos, ¿ya? Para uno se llamará tipos, entonces yo voy a describir que esos tipos, por ejemplo, es alto, medio o alto, ¿ya? Ese autor te está describiendo que es alto, medio. Ahí están tus 2 autores. Lo mismo que buscas para el indicador, que son 2 autores, son 2 autores por cada indicador. Quiere decir que tú vas a encontrar 2 autores que hablen de cada una de tus variables, no vas a encontrar 2, vas a encontrar 3 autores. De esos 3 autores mínimo te piden 2 que debe describir a cada uno de tus indicadores. Y por ende, si ya tienes 2 por el indicador, vas a tener 2 por tu dimensión también, que van a ser los mismos. No se entendió. Un poquito no, maestro. O sea, yo de estrés académico... Acá está el ejemplo, ¿ya? Para que lo entiendas el ejemplo. Categoría. Si tu ejemplo es tus variables, ¿ya? Habla de diagnóstico de escuela verde en un centro de estudio nacional. ¿Cuál es tu categoría? Educación ambiental. Esta categoría viene a ser la principal. Tu definición conceptual. Esta definición lo dices tú, no, lo dice este autor. Pero ¿cuántos autores tengo que buscar que me hablen de educación ambiental? 1, 2, 3 autores. Entonces yo pondré 3 autores que me hablen sobre educación ambiental. Una vez que ya hablé de esto, tu definición operacional.
Es una estrategia, ¿qué quiere decir? Y tus categorías de análisis te piden mínimo 3 que tengas, dice. Pero para que llegues a esto, ¿quién te va a decir cuáles son tus categorías? O cuáles son tus dimensiones. Para ti se llaman dimensiones. A tus compañeros se llaman dimensiones, para ti se llaman categorías de análisis. Este programa del fenómeno, promoción, estos de acá, lo puede haber hecho ECO en el año 2015, pero tengo que buscar otro autor más. ¿Qué me dice sobre programas de fenómenos de actividades educativas? Otro autor más que me habla acerca de promoción ecológica o zoológico. Ese segundo autor ya hasta que me describe 1, 2, 3. Entonces, tengo que encontrar acá 2 autores distintos que me hablen de mis categorías. Si ya encontré aquí 2 autores, esos 2 me van a definir qué son sesiones de orientación ambiental, me va a definir qué es promover días de campo, me va a definir qué son conferencias, qué son seminarios y cursos. Este autor de la categoría me va a hablar también de mi subcategoría. Entonces acá ya tengo un autor que me está hablando sobre esto. Tendré otro autor que me habla también sobre esta misma categoría y esta misma dimensión. O de repente no me hablan de todas estas, el otro autor de repente tiene menos. Me hablará solamente de 2, ya pues tengo 2. Pero como me pedían que yo tengo que tener 2 investigadores, esos 2 son para tus categorías y para tus subcategorías. Yo ahí... Yo pensé que era, o sea, que el indicador, o sea, tenía que buscar también un concepto, algo así, aparte, ¿no? Como así como se busca. Es que por eso, a ver, este autor, ECO, me está hablando de educación ambiental, que es tu categoría principal. Tal vez este mismo autor me esté hablando de las categorías, que son programas, promoción y todo eso, este mismo autor. Pero no solo tengo que tener un autor que me hable de esas categorías, tengo que tener 2 autores que me hablen de esas categorías. Esos mismos autores me van a describir mis subcategorías, que en este caso, si me hablan de programas fenómenos, este autor me dirá sobre sesiones. ¿Qué son sesiones? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, maestra. Ya. Entonces acá, categorías de análisis. ¿Qué es una definición conceptual? ¿Qué es una definición operacional? Rivas en el año 2014 me hace este ejemplo de esquema. Y Cat en el 74 me dice que una definición conceptual son las competencias gerenciales. Es un conjunto de 3 competencias, las técnicas, las humanas y las conceptuales. Las habilidades técnicas suelen identificar a un proceso de conocimiento y eficiencia. Los directivos usan los procesos y las técnicas como herramientas de un área específica. Las habilidades humanas, por el contrario, interactúan con otras personas, ya sea el directivo interactual o las variables conceptuales. Estas asociadas a la formulación de ideas van a llevar a que esos directivos entiendan la relación abstracta que hay entre las ideas y solucionar problemas creativamente. Esto me define el autor, ¿quién? Cat. ¿Y qué me define una definición operacional? Es el liderazgo y la negociación, la innovación y la gestión de las diversas que tienen un directivo en donde, en la institución educativa, en el colegio, en el hospital. Entonces, otra forma más estructurada de determinar la definición operacional consiste en mencionar las dimensiones en indicadores que definen a la variable. Dicha definición se puede hacer estudiando la matriz metodológica que explica en el capítulo 10 de esta obra de este autor. Entonces, esto tienes que saber qué es una definición conceptual. ¿Quién lo dice? Un autor. El autor me define conceptualmente. Y la definición operacional lo puedes trabajar en base a lo que dice ese autor. Acá hay otro ejemplo. ¿Ve? Categorías. Esta investigación tiene padre de familia, tiene subcategorías, 1, 2, 3. Y por cada una de ellas, aquí está haciendo un instrumento, ¿ve? Está usando las preguntas. El 1 y el 5 es para encontrar la respuesta de esta categoría. El 4, el 6 son preguntas que están abocadas para dar respuesta a esta categoría.
El 2 y el 3 son preguntas que van a dar respuesta a esta subcategoría. ¿Sí se entendió hasta ahí? El título dice, Percepción de la educación personalizada en una institución educativa privada de Lima, donde Metropolitana 2019. ¿Y dónde vamos a buscar esta información? En repositorios, fuentes confiables, con CITEC, Alicia. Ahora sí, ¿dudas hasta ahí, por favor?